Existe una sensación extraña que millones de personas están experimentando hoy, pero muy pocas saben explicarla realmente. Una sensación de vacío. Y lo inquietante es que muchas veces aparece incluso cuando aparentemente todo está bien. La persona tiene entretenimiento, tiene internet, tiene comida, tiene comodidad, tiene acceso a más distracción que cualquier generación anterior. Y aún así algo dentro se siente desconectado, vacío, sin dirección real, como si faltara algo importante, aunque no supiera exactamente qué. Y esto está ocurriendo cada vez más, especialmente en el mundo moderno, porque el vacío emocional actual no siempre viene de carencia física. Muchas veces viene precisamente del exceso de estímulo, exceso de información, exceso de entretenimiento, exceso de comparación, exceso de distracción. Y lentamente todo eso comienza a producir un fenómeno psicológico muy extraño: la incapacidad de sentir satisfacción profunda. Porque cuando el cerebro recibe estimulación constante, también se acostumbra constantemente. Y aquello que antes generaba emoción, empieza a sentirse normal rápidamente. Esto ocurre con redes sociales, con entretenimiento, con placer rápido, con compras, con atención digital. Todo produce pequeños picos temporales de dopamina. Pero después el cerebro vuelve a buscar más. Y más. Y más. Porque la estimulación constante reduce sensibilidad emocional lentamente. Por eso muchas personas sienten que ya nada las emociona realmente. Nada parece suficiente. Todo se vuelve temporal, superficial, rápido. Y aquí aparece algo extremadamente importante. El cerebro humano no fue diseñado para recibir placer constante sin esfuerzo. Durante la mayor parte de la historia humana, las recompensas estaban conectadas con supervivencia, esfuerzo y conexión real. Pero hoy puedes recibir estimulación instantánea y limitada sin moverte prácticamente. Videos infinitos, contenido infinito, entretenimiento infinito, validación infinita. Y aunque eso parece cómodo, psicológicamente tiene consecuencias enormes. Porque el placer fácil repetido constantemente debilita capacidad de disfrutar cosas simples y profundas. El cerebro comienza a necesitar niveles más altos de estímulo para sentir algo. Y eso genera vacío. Porque la vida real normalmente es más lenta que la hiperestimulación digital. Las relaciones reales son más complejas. El crecimiento real toma tiempo. La disciplina requiere paciencia. Pero el cerebro moderno se acostumbra a recompensa inmediata. Entonces pierde tolerancia hacia procesos lentos y significativos. Y aquí aparece otro problema enorme. Muchísimas personas construyen vidas llenas de distracción, pero vacías de significado. Y esa diferencia cambia todo. Porque distracción no es propósito. Entretenimiento no es dirección. Consumir constantemente no reemplaza conexión real. Pero el mundo moderno muchas veces intenta vender exactamente esa ilusión. La idea de que más consumo traerá más felicidad, más productos, más contenido, más estímulo, más validación. Pero después de cierto punto ocurre lo contrario. La sobreestimulación empieza a anestesiar emocionalmente. Y eso explica por qué tantas personas hoy se sienten emocionalmente cansadas incluso rodeadas de comodidad. Porque el problema no siempre es externo. Muchas veces es existencial. Es interno. Es una desconexión profunda entre cómo vivimos y cómo nuestra mente realmente necesita vivir para sentirse plena. Y aquí aparece algo extremadamente incómodo. Muchísimas personas están rodeadas de ruido constantemente precisamente para evitar quedarse solas con ese vacío. Porque el silencio lo revela rápidamente. Cuando desaparecen pantallas, distracciones y entretenimiento, aparece una pregunta difícil. ¿Estoy realmente feliz con mi vida? Y muchas personas temen profundamente esa pregunta. Porque en el fondo sienten que están sobreviviendo emocionalmente, no viviendo plenamente. Entonces regresan inmediatamente al ruido. Más videos. Más scrolling. Más contenido. Más distracción. Y así el ciclo continúa. Pero aquí está la paradoja.
Cuanto más intentas escapar constantemente del vacío mediante distracción, más fuerte se vuelve internamente. Porque nunca lo enfrentas realmente. Solo lo cubres temporalmente. Y eso produce agotamiento emocional extraño. La persona consume muchísimo, pero se siente cada vez más desconectada, más cansada, más vacía, más confundida. Porque el alma humana necesita algo más profundo que entretenimiento infinito. Necesita dirección, necesita conexión, necesita significado. Y aquí aparece algo muy importante. El significado raramente aparece mediante placer instantáneo. Normalmente aparece mediante esfuerzo significativo, crecimiento, contribución, conexión humana real, superación, creación. Pero muchas de esas cosas requieren incomodidad temporal, paciencia, presencia. Y el cerebro hiperestimulado moderno muchas veces perdió capacidad de tolerar esas experiencias lentamente. Por eso tantas personas sienten ansiedad cuando no reciben estimulación inmediata. Porque el silencio emocional se volvió incómodo. Y esto tiene consecuencias enormes. Porque una persona incapaz de estar tranquila consigo misma buscará constantemente escape externo. Y el mundo moderno ofrece infinitos escapes. Pero casi ninguno resuelve realmente el vacío interno. Solo distraen momentáneamente. Y aquí aparece algo todavía más profundo. Muchísimas personas viven desconectadas de sí mismas. Nunca se detienen verdaderamente a preguntarse: ¿qué quiero realmente? ¿Qué tipo de vida tendría sentido para mí? ¿Qué me hace sentir vivo de verdad? Porque están demasiado ocupadas sobreviviendo mentalmente dentro del ruido constante. Entonces terminan viviendo según expectativas automáticas. Trabajar, consumir, distraerse, repetir, sin cuestionar profundamente si esa vida realmente tiene significado emocional para ellas. Y eso produce sensación de vacío existencial. Porque el ser humano necesita sentir dirección. Necesita sentir que su vida apunta hacia algo más profundo que simplemente consumir estímulo constantemente. Pero aquí aparece otro problema moderno enorme. Las redes sociales alteraron percepción de felicidad completamente. Ahora muchas personas creen que felicidad significa sentirse bien constantemente. Pero eso no es realista. Ni humano. La verdadera plenitud incluye esfuerzo, dificultad, sacrificio, incomodidad. Porque muchas veces precisamente esas experiencias producen crecimiento profundo. Pero el mundo digital vende felicidad superficial permanente. Entonces cuando la vida real no coincide con esa ilusión, las personas sienten frustración. Piensan que algo está mal con ellas. Cuando en realidad muchas veces están reaccionando normalmente a un entorno artificialmente hiperestimulante. Y aquí aparece algo extremadamente importante. La conexión humana real se está debilitando lentamente. Y eso contribuye muchísimo al vacío moderno. Porque puedes estar constantemente conectado digitalmente y aún así sentirte profundamente solo emocionalmente. Porque interacción digital no siempre reemplaza presencia humana real. Miradas reales. Conversaciones profundas. Momentos compartidos auténticamente. Y el cerebro humano necesita eso muchísimo más de lo que muchas personas imaginan. Pero hoy gran parte de interacción humana ocurre mediante pantallas fragmentadas, rápidas, superficiales. Y lentamente eso produce desconexión emocional. Porque el ser humano no fue diseñado para vivir únicamente mediante interacción digital. Necesita contacto humano auténtico. Pero aquí aparece otra verdad incómoda. Construir relaciones reales requiere vulnerabilidad, tiempo, atención, paciencia. Y muchas personas hiperestimuladas emocionalmente ya no tienen tolerancia suficiente para eso. Entonces prefieren distracción fácil antes que conexión profunda. Y eso incrementa todavía más el vacío interno. Porque la conexión auténtica alimenta emocionalmente de forma muchísimo más profunda que entretenimiento temporal. Pero requiere presencia real. Y la presencia se está perdiendo. Especialmente en una época donde atención humana está constantemente fragmentada. Y aquí aparece algo todavía más inquietante. Muchas personas ya no saben qué hacer cuando están solas sin estímulo.
Eso demuestra cuánto depende su estabilidad emocional del ruido externo. Pero una mente verdaderamente fuerte desarrolla capacidad de existir en calma sin necesitar distracción constante. Y eso es rarísimo hoy. Porque la mayoría vive emocionalmente secuestrada por hiperestimulación. Entonces cuando aparece silencio, aparece ansiedad, vacío, incomodidad. Y aquí está probablemente una de las verdades más importantes de todas. El vacío moderno muchas veces no significa ausencia de cosas. Significa ausencia de profundidad, ausencia de propósito, ausencia de presencia, ausencia de conexión auténtica. Y nada de eso puede llenarse completamente mediante consumo infinito. Porque el alma humana necesita algo más profundo que dopamina constante. Necesita sentido. Y el sentido normalmente aparece cuando una persona empieza a construir algo más allá de gratificación inmediata. Cuando desarrolla disciplina. Cuando crea. Cuando conecta. Cuando contribuye. Cuando vive conscientemente. Y eso cambia energía completamente. Porque una vida con dirección se siente diferente internamente. Más estable. Más profunda. Más viva. Incluso si sigue teniendo dificultades. Porque el problema nunca fue solamente sufrimiento. El problema era vacío sin significado. Y esa diferencia es enorme. Porque los seres humanos pueden soportar muchísimo dolor si sienten que existe propósito detrás. Pero el vacío sin dirección destruye lentamente energía emocional. Y aquí aparece algo muy liberador. No necesitas eliminar completamente tecnología, entretenimiento o placer moderno. Necesitas recuperar equilibrio consciente. Necesitas dejar de vivir completamente dominado por estimulación constante. Necesitas recuperar espacios de silencio, presencia, reflexión, conexión real. Porque solo ahí comienzas nuevamente a escucharte profundamente. Y eso puede cambiar una vida entera. Porque muchas personas pasan años enteros intentando llenar vacío interno mediante cosas externas, sin darse cuenta de que aquello que realmente necesitan probablemente no es más estimulación, sino más conexión consigo mismas. Más dirección, más propósito, más presencia real. Y aquí aparece probablemente la verdad más incómoda de todas. El vacío moderno no desaparecerá automáticamente. El mundo seguirá intentando capturar tu atención constantemente. Seguirá ofreciendo placer rápido infinito, distracción infinita, escape infinito. Entonces recuperar profundidad emocional requiere decisión consciente. Requiere proteger tu mente, tu atención, tu energía emocional. Y eso puede sentirse extraño inicialmente. Porque el entorno moderno recompensa distracción más que presencia. Pero las personas que recuperan presencia descubren algo muy poderoso. La vida comienza a sentirse más real nuevamente. Los momentos recuperan profundidad. Las emociones recuperan autenticidad. Las conexiones recuperan significado. Y lentamente el vacío empieza a disminuir. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque finalmente vuelves a experimentarla conscientemente en vez de anestesiarte constantemente para escapar de ella.